El séptimo laberinto. Siete y 2 minutos de la noche, amigos y amigas del séptimo laberinto, bienvenidos al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Esta tarde tendremos, o esta noche ya, un programa muy interesante. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, tengo un deseo enorme de expresar lo que llevo por dentro, pero no encuentro cómo? Hay distintas maneras de manifestar eso, pero sobre todo el que quiere hacerlo por primera vez a través de la escritura, pues tiene unas técnicas básicas, ¿no? Y por eso nosotros hemos decidido traer al programa al día de hoy a un amigo de la casa, Fedosi Santaella. En un momento lo presento, y al profesor Jorge Urriola, que nos acompaña también. Quiero presentar a Jorge Urriola, comunicador social con estudios de posgrado y maestría en literatura en la Universidad Simón Bolívar, también máster en cine documental, por muchos años ha sido comentarista en páginas culturales y autor de numerosos libros, entre ellos el libro de cuentos Fragmentario, reconocido en el 2016 como autor venezolano en el listado de honor de la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Ha participado en una cantidad de ferias internacionales del libro y organizando diplomados, escribiendo libros para adultos, libros para niños, y nos acompaña desde hoy, desde México. También va a estar, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un José, perdón. saludo. José, sí. José, ¿Cómo estás, perdón. Eduardo? Saludos, Luis. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo les va? Encantado de estar acá. Mucho gusto estar aquí acompañándolos y agradeciendo la invitación, por supuesto. No, a ti por estar con nosotros. Y también vamos a tener en el día de hoy a Fedosi Santaella. También es un escritor venezolano, nacido en Puerto Cabello, Venezuela. Ha publicado en numerosas editoriales como Alfaguara, Ediciones B, de pretextos también, numerosas novelas. En el año 2003 ganó el prestigioso concurso de cuentos del Nacional. Publicó el libro de poemas Tatuajes Criminales Rusos con editorial Todman y ABC Ediciones. Algunos de sus textos han sido traducidos al chino, esloveno, japonés, al ruso, al inglés, y en el 2020 publica El Barco Invisible. De manera que tenemos aquí a dos grandes ligas de las letras venezolanas. A mí me llena de mucho orgullo que estén aquí en el programa hablándonos sobre el tema agonía y éxtasis de la escritura. ¿Por qué agonía y éxtasis de la escritura, José? Ok. Bueno, ciertamente la escritura es como, si bien se puede considerar para algunos una pasión o un medio de expresión, es sin duda también una especie de necesidad, ¿no? Es una manera en la que uno dice, si bien no estoy dotado de un talento, por ejemplo, para la pintura o para la música, o para las artes manuales, entonces mi medio de expresión es entonces la palabra, y mi necesidad es la de convertir todo ese universo interno y también, por supuesto, poniéndolo en vinculación con el externo, para poder expresar entonces por medio de la palabra, por medio de una narración, eso que necesito contar. Y hablo de eso, ¿no? Al ser una necesidad, es una necesidad porque si uno no lo hace, uno siente que se marchita, ¿no? Hay una especie como de muerte en vida en el escritor que no logra escribir o que está inmerso pues en un proceso de necesitar llevar a cabo un proyecto, necesitar contar un cuento o escribir una novela y verse impedido de ejecutarlo, ¿no? De concretarlo, de llevarlo a Claro. cabo. José, Entonces, ciertamente es una agonía en el proceso o la necesidad de lograrlo, pero el éxtasis se consigue precisamente cuando uno logra vencerse, derrotarse, sobre todo a sí mismo, para lograr entonces decir, está terminado y aquí está esta obra
que la entrego, ¿no? Ya tiene de alguna manera vida propia y ya le corresponde entonces es a otro, que es el lector, al receptor de esa obra, decidir pues qué tan válida, qué tan simbólica, qué tan significativa es. Cosa que también puede ser una agonía también para el escritor, cuando uno se da cuenta que toda esa pasión enorme, toda esa entrega grande que uno le ha puesto, pues a lo mejor no tiene la repercusión, ni tiene la lectura, ni tiene la aceptación que a uno le hubiera gustado, ¿no? Claro. Y el asunto es simplemente plantearse de nuevo otro proyecto y seguir dándole. Pero Eso el a uno. éxtasis quedó, El, después de ver, el éxtasis quedó. el éxtasis quedó, yo estoy seguro de eso, incluso el éxtasis queda como a un nivel personal cuando uno dice, logré atrapar, David Lynch tiene una metáfora muy bonita para eso, que dice atrapar un pez, ¿no? Que la idea es como un pez y él dice, uno finalmente en sus redes de pescador cae ese pez y uno lo atrapa y uno dice, ya lo más importante es ese pez y qué vas hacer con él. Entonces, en el momento en que uno dice, tengo este pez y logré llevar esto a un puerto en el que me gusta el resultado que logré hacer ese pez, cómo logré cocinarlo, cómo que logré presentarlo, cómo logré hacerlo disfrutar a otros, el éxtasis es conseguible. O sea, si hay un éxtasis importante en ese logro, así sea solamente a nivel personal. Si eso tiene repercusión además en otros lectores que también le otorgan un significado, pues aún mayor la ganancia y aún más grande el éxtasis del logro alcanzado. Ahora, ¿el escritor escribe para sí mismo o escribe para los demás? ¿O ambas? Excelente Importante. Fíjate algo, Eduardo y Luis, hay proyectos que uno lo hace por encargo o lo hace de alguna manera porque con eso necesitas llevar el pan a la casa, ¿no? Es tu entrega, es tu oficio, y entonces en ese sentido uno escribe sabiendo que existen unas reglas del juego, unos parámetros, un carril por el cual debes escribir de manera de lograr el objetivo que se busca. Y hay otros casos en los que sí asumes el riesgo de hacer algo muy personal, independientemente de la repercusión, del logro, de cuánto se venda o cuál alcance tenga esa escritura. Entonces yo creo que a uno le toca manejarse en ambos registros. El momento de asumir en que estás escribiendo para otros y el momento en que asumes que eso es más un proyecto personal que necesitas tú volcarlo, vaciarlo para poder ofrecerlo. José, yo soy un habitante de la Tierra igual que el resto de los que viven acá y escribo y tengo un proyecto desde hace casi 2 años. En estos 2 años lo he retomado 2 veces, pero como pasé tantos años escribiendo informes por mi profesión, me cuesta llegar a dar ese gran salto. Y no es lo mismo que Eduardo, tú estás mucho más acostumbrado, me cuesta mucho dar ese gran salto para escribir lo que para mí sería un gran libro, pero yo parto de lo siguiente, yo estoy escribiendo para los demás, pero no estoy escribiendo para mí. Y yo creo que ahí está el pequeño detalle de eso, Eduardo. Sí, yo también creo de que está el pequeño detalle, pero le preguntaría a Fedossi, que ya entró en este momento del programa. ¿Cómo está, Fedossi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la... Disculpa el inconveniente técnico, pero ya hasta te había presentado y todo, ya te conocen. Mira, Fedossi. No, eso fue una agonía, es imperdonable. Me imagino, y ahora un éxtasis que está ya conectado, ¿no? Mira, Fedossi, una persona que no quiere convertirse en un escritor profesional, un escritor de fama, etcétera, sino simplemente que quiere plasmar sus sentimientos, como esas personas que llevan un diario personal, etcétera, requiere de una técnica
para expresar mejor esos sentimientos? Uno diría, bueno, si nadie te va a leer, sino tú mismo, simplemente, a lo mejor ni tú mismo escribes para expresarte, que venga, que salgan las palabras como vengan, o requeriría una técnica eh, para expresarse mejor. Bueno, yo creo que hay naturalezas distintas. Eh, Hay personas que nacen con cierto talento, creo que eso es innegable, con algo allí ya, ¿no? Yo creo que sí, y eso está más que comprobado, que hay gente que nace con habilidad matemática y pueden sacar cuentas de manera asombrosa, eh, y nacieron pues para los números. Creo que también hay, no sé si eso tiene la misma claridad o se ve tan evidente o de alguna manera ha sido comprobado, pero creo que también hay, así como hay gente para los números, también creo que hay gente para la lectura y que nació para las letras, ¿no? Unos para los números y otros para las letras. Y bueno, algunos de esos pues se desarrollan independientemente de una tutoría, por ejemplo, ¿no? No sé si José, o saludos al gran José, Saludos, querido. Si el José toma un taller, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a escribir desde muy joven, pero igual me preocupé por tomar talleres. Yo tomé talleres en la universidad, estuve en un taller, por ejemplo, con la gran Antonieta Madrid, estuve en un taller con la Febres Cordero, estuve en un taller con Armando José Sequera, estuve incluso en un taller de poesía con Eda Armas. Yo les quisiera dejar un comentario. El hecho de que yo estoy escribiendo, siento que mi deber es que escribir para el lector, no escribir para mí. Es decir, que yo estoy partiendo del éxito y no de la agonía. P2. Yo creo que todos escribimos con un lector ideal. Incluso aquellos que escriben sin pretensión de publicar, como es el caso, por ejemplo, de Lichtenberg. Como recordarán, Lichtenberg era un famoso matemático, profesor de matemática, uno de los primeros expertos en el pararrayo, un personaje muy particular, jorobado, alemán, que además era amante del reino británico y trató incluso, imagínense, en aquel momento del siglo XVIII, si no me equivoco, trató de meter saunas en la Alemania de aquel entonces, saunas inglesas, tipo la ciudad de Bath. Y Lichtenberg fue muy famoso como inventor, como investigador de la ciencia. Y cuando Lichtenberg murió, encontraron en su editor, que al mismo tiempo era su casero y que además vendía los vinos, porque Lichtenberg tomaba bastante, le encontró entre sus cosas unos cuadernos, unas libretas. Y en esas libretas Lichtenberg había anotado todo, desde libros que se había leído hasta cuentas de mercado, pero además con el tiempo fueron descubriendo lo que hoy día se conocen como los aforismos de Lichtenberg, que son una cosa maravillosa, la cual Nietzsche, Kant, hasta Goethe, Schopenhauer, todos admiraron los llamados aforismos de Lichtenberg, que no necesariamente son aforismos. Y Lichtenberg jamás pensó en publicarlos. De hecho, murió, no dijo a nadie que existían, y después de su muerte fue que los consiguieron. 15 cuadernos, donde hay aproximadamente 1800 textos. Y de allí se extrajeron los famosos aforismos de Lichtenberg. Pero yo estoy segurísimo, si uno lee estos aforismos, que están además escritos de una manera totalmente inteligente,
audaz, ingeniosa. Estoy absolutamente seguro que Lichtenberg tenía un lector ideal mientras escribía estos aforismos absolutamente geniales. Entonces, incluso personajes como Lichtenberg, Kafka también mandó a quemar sus manuscritos, por supuesto no le hicieron caso. Si uno lee las libretas de Chekhov, también están escritas de una manera también muy clara, con un lector en mente, porque esa genialidad, ese ingenio, esa ironía, ese sarcasmo con que fueron escritas las frases de Chekhov y de Lichtenberg, por ejemplo, no podían sino tener en mente un lector ideal. Entonces, en la literatura incluso existe la teoría del lector ideal, existe el lector real y el lector ideal, y todo escritor siempre, aunque no publique, escribir con un lector ideal en mente. No es una persona en específico, sino que a mí me gustaría que me leyera a alguien con esta cultura, con estos gustos, ¿verdad? Y que pueda entenderme en estas determinadas claves, en estas determinadas cosas, que le guste la ciencia ficción o que le guste el humor negro, etcétera, ¿no? Perdón, lo largo. Yo siempre me pongo a pensar, bueno, primero en los libros escritos que jamás leeré por razones de tiempo, por el periodo vital de uno, pero pienso más sobre todo en los buenos libros que se pudieron haber escrito y que las personas nunca se decidieron a escribirlos. Y eso me trae a colación el caso de muchos escritores que comenzaron tarde a escribir. Daniel Defoe es uno, y el famoso Frank McCourt, que fue un profesor de escuela en los Estados Unidos, escribió un libro que se llamaba Las cenizas de Ángela, autobiográfico, con muchas ventas. Y en el caso de Venezuela, el mismo Francisco Zuniaga con El pasajero de Truman, ¿no? Él era un profesor de Derecho de la Integración y un día decidió escribir un libro y escribió, en mi opinión, un libro muy bueno. Entonces, José... Sí, la otra isla. Y la otra isla también. Le pregunto a José, ¿nunca es tarde entonces para comenzar a escribir? Porque nos decía hace un rato Fedossi algo, bueno, yo creo también, hay gente que tiene talento natural, que nace para ser escritor, pero ¿qué tanto hay del escritor nace y el escritor se hace y en qué momento? Mira, Eduardo, o sea, con respecto a lo de la edad del escritor, o sea, yo pienso que en lo absoluto hay como un límite o un momento en que ya uno dice, tuve fecha de caducidad y ya se me pasó el momento para escribir, en lo absoluto. Yo creo que el que realmente quiere escribir lo va a hacer desde los 13 años o lo va a hacer en un momento vital después de los 80. Eso no hay, muchas veces incluso hay alguien que dice, es que yo comencé a escribir muy tarde porque antes sentía que no tenía nada que decir, ¿no? Y eso es muy válido, ¿no? Bueno. O sea, lo de tener una experiencia vital y tener de alguna manera una sapiencia, una sabiduría para convertir eso en algo diáfano o que tenga el tono que tú quieres, bueno, a lo mejor descubres eso después de los 75 años, ¿no? Y eso es muy válido. Hay gente que es fabulosa y que solamente logra publicar después de los 45, 50 años, ¿no? Entiendo que Saramago comenzó tarde también, ¿no? También, sí, muy bien, muy, muy tarde. Y el mismo Gabo García Márquez también, de alguna manera, su primer libro creo que lo publica después de los 40 años. Entonces hay gente que viene triunfando desde muy joven, y entonces claro, se le predefine desde muy pronto el camino, porque desde los 25 años ya tiene un libro publicado. Es el caso de ustedes. No, en lo absoluto, yo soy más... Comenzaron muy jóvenes. Fedossi más joven que yo, ¿no? Pero yo llegué a la publicación de mi primer libro tarde. Y es eso, ¿no? También influye no solamente las ganas que tiene uno o la necesidad de escribir, sino también qué tanto se te abren las puertas del mundo editorial para poder llegar a publicar eso, ¿no? Claro. Mucha gente tiene muy buenos manuscritos y muy buenos textos que están
tocando una y otra puerta y uno y otro concurso, y no hay manera de que eso salga a la luz pública, y a lo mejor es bastante mejor que el 80% de las cosas que encontramos en una librería, ¿no? Sí, de hecho yo siempre me pongo a ver, cuando uno ve los jurados, los dictámenes de los premios, por ejemplo el Alfaguara o otros, dice concursaron yo no sé cuántos, cientos, miles de manuscritos y ganó este, y uno dirá, bueno, ¿y cómo serían los otros, no? A lo mejor serían tan buenos, o a mí me hubieran gustado más que el que resultó ganador del premio, porque uno tiende a buscar siempre el ganador del premio, ¿no? Para leerlo. Exactamente. Yo les tengo una pregunta. Que una Sí. de las cosas que me han preocupado en este proyecto que yo tengo trabajando hace 2 años, que lo agarro, lo suelto, lo vuelvo a leer, lo ajusto, que también creo que ese es un error. Pero para aquellos que no somos escritores, que para aquellos que intentamos serlo de repente, ¿por dónde comenzar? No sé. Fedo, si quieres tú o voy yo. Ya, bueno, todo escritor, y eso es fundamental, no sé si digo una perogrullada, pero todo escritor es ante todo lector, ¿no? Hay que leer mucho. Sí, sí. Supongo evidentemente que tú lo haces, que eres un aventajado de lector. Pero fundamentalmente te encuentras gente que dice, bueno, pues yo quiero escribir, pero a mí eso de leer no me gusta mucho. Y bueno, está bien. Yo creo que hay que empezar por leer. Y no hablo de, además, leer ficción, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo en los últimos años estoy leyendo cada vez menos narrativa, pero sigo leyendo. Leo poesía, leo ensayo, estoy leyendo filosofía. Entonces, lo importante es una lectura que te lleve hacia tu propósito de escribir más allá de la ficción, ¿no? Ese es lo que me ha pasado a mí en los últimos años. Luego, después de la lectura, evidentemente hay que escribir. Hay que escribir porque tú no puedes ser un escritor que no escribe, o un escritor que solamente escribe títulos o las primeras 3 líneas de un cuento y nunca lo termina. Hay que escribir. Y pues de aquí me hago yo una pequeña cuña, que si tienes dificultades como para concretar tu proyecto, lo recomendable es que tomes un taller de narrativa. Bueno, que veas bien, por supuesto, con quién tomas el taller de narrativa. Yo doy talleres de narrativa, el próximo lunes comienza un taller de narrativa. Aprovechemos Fedosi para que nos cuentes un poco de ese taller. Sí, claro, cómo no, pero para terminar un poco la idea, hay que ver bien también con quién agarras el taller de narrativa, si esa persona va por el estilo que a ti te gusta, o si realmente es una persona que es un escritor reconocido, digamos, por el talento probado, porque hay muchos chihuires también dando talleres de escritura creativa, y sobran, creo, ¿no? Y bueno, pues de repente te sale muy barato, pero lo que aprendes también puede ser muy barato. Y bueno, y hablando de los talleres de narrativa, voy a dictar el próximo lunes 18, comienzo con la 4ª edición de mi taller de narrativa en línea. Es en línea, es nueva esta experiencia, es la 4ª edición de mi taller de narrativa en línea. Tengo ya aproximadamente 10 años dando talleres de narrativa, inicialmente en Caracas, en el ICREA, luego el diplomado de escritura narrativa de la Universidad de la Metropolitana y luego de la Universidad Católica Andrés Bello, donde fui profesor y también coordinador académico de esos diplomados. Entonces, pero en línea, esta es la 4ª edición. Todo comenzó, va a sonar un poco fuerte, pero todo comenzó gracias al coronavirus, que empecé mis talleres en línea. Y han tenido bastante éxito, pues bueno, se puede congregar gente de distintas partes del mundo, se mantienen en su casa en estos tiempos de pandemia. De partes del mundo, digo, he tenido gente de Miami, he tenido gente de Panamá, he tenido gente de Colombia, he tenido gente de Caracas, entonces tampoco es que sea todo el mundo, pero de distintos lugares de Latinoamérica. Vamos a hablar gente. Tuve una en Estonia y tuve otra en París, así que sí, del mundo.
Mira, como tenemos que ir a una pausa comercial, después también hacia el Sí, final del programa volvemos a hablar del taller para saber cómo claro, cómo no. contactarte, los horarios, etcétera. Pero Claro, vamos a por una pausa supuesto, con comercial y al gusto. regreso yo quiero que conversemos sobre el tema de la inspiración, el tema de la musa, de la inspiración. Hay momentos que uno o el escritor o quien quiere plasmar algo siente la necesidad de hacerlo. Creo que muchas veces más desde la tristeza que desde la alegría, me da esa impresión, desde la nostalgia que desde la alegría. Pero ¿cómo funciona esa dinámica con la musa? Ya. José y después a Fedosi. Ajá. Ok. Mira, Eduardo, yo creo firmemente en que esto, más allá de que sí puede haber momentos de grandísima inspiración y prácticamente de epifanía, ¿no? En el que uno dice, tengo una idea de la cual me voy a aferrar y me parece que es una idea que rinde para un cuento o para una novela. Creo que eso no se puede desprender nunca del hecho de que la escritura es un oficio. Y en ese oficio en el que uno trata de escribir con la máxima frecuencia posible, y cuando digo tratar de escribir con la máxima frecuencia posible, es que de pronto uno escribe una microficción o escribe un pequeño trozo de un diario, algo personal, o de pronto es un artículo o un cuento que te pidieron. Si uno se mantiene en el cultivo de ese oficio de la escritura, es mucho más fácil que la musa se mantenga rondando cerca Entiendo. de tu espíritu Interesante. creativo, ¿no? Yo creo que entonces es eso, ¿no? Es como algo de un carpintero que todos los días se entrega a el trabajo en la madera y a partir de esa artesanía sobre la madera va cobrando tales destrezas que ya llega un momento en que está convertido o está en un borde entre el artesano y el artista. Yo creo Qué que sin bueno. duda Es una ocurre. excelente, Excelente ejemplo. excelente, Fedosi. excelente. Sí, sí, con respecto a eso que dice José, eso los japoneses lo llaman el mushin, que es el arte del samurái, que practica y practica y practica, y bueno, es así en el boxeo, es así en el karate, pero con los japoneses en el arte del bushido es así, que practican y practican y practican con un palo. El samurái practicaba con un palo, con la forma, el largo y el grosor. Suena raro todo lo que estoy diciendo, de una espada. Y luego ya cuando tenía mucha, mucha, mucha práctica, se le daba la espada del samurái y todas estas acciones que realizaba, que había practicado una y otra vez, las hacía de manera casi automática. Era el cuerpo el que pensaba, era el cuerpo el que respondía. Creo que de algún modo también así es con la escritura. Hay un mushin de la escritura donde uno va practicando, practicando, practicando. Y yo creo que en cierto momento, hablando del tema de la inspiración, yo siempre digo que existen dos fedosis. Un fedosi que lo planifica todo, tiene una estructura, bueno, este va a ser el principio, estos los personajes, este es el narrador, por aquí van a ir las cosas. Y luego está el otro fedosi que quiere echar a perder todo ese plan, ¿no? Que digamos que el fedosi caótico, poético, loco, como ustedes, artista, como ustedes quieran llamarlo. Y cuando uno está escribiendo, en el momento que uno pone los dedos y empieza en los dedos a trabajar sobre el teclado, aparece el fedosi poeta o fedosi artista que empieza a decirle al fedosi estructurado, pero bueno, chico, mira, por este lado no, ¿por qué no nos vamos y tal? ¿Y por qué no mejor te olvidas de esta estructura y nos metemos por este lado? Yo creo que ninguno de los dos, no hay ni diablo ni hay ángel. Yo creo que más bien la difícil búsqueda del estilo y de la escritura está en el equilibrio entre estas dos partes. Lograr eso es una de las cosas más difíciles para un escritor, y creo que José comprende claramente lo que estoy diciendo, porque uno tiene un plan
y de repente uno va escribiendo y empiezan a entrar como daémones, voces, ¿sabes? Hay una cosa artística también que quiere allí intervenir, y uno tiene que tener el olfato y el talento como escritor de buscar ese punto medio, que creo que es lo que hace un verdadero escritor durante toda su vida. Tratar de encontrar ese equilibrio, porque si te vas por una cosa demasiado estructurada, de repente te sale algo muy frío, muy cerebral, demasiado estructurado, que por eso no pretendo hablar mal de los bestsellers, pero que parece más bien o que tiene el estilo de un bestseller, ¿no? Y bueno, los bestsellers no, simplemente son una cosa que de un estilo, de una forma de escribir donde hay más estructura que inspiración, por decirlo de esta manera. Y a veces también te puede salir, si te dejas llevar por el poeta, te puede salir algo sumamente elaborado con el lenguaje, complicado, loquísimo, y a lo mejor es un desastre, por más poético y el trabajo elaborado que tenga. Entonces la búsqueda del escritor es ese equilibrio. Y uno vive en ese equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Roca Negra, que fue mi primera novela, que la hice muy estructurada porque era la primera novela que yo escribía. Y creo que es una de mis novelas más estructuradas, por decirlo de esta manera. Pero luego escribí, muchos años después, En Sueños Matarás, que está muy estructurada, pero es una estructura absolutamente delirante. Y si tú le preguntas, por ejemplo, a nuestro querido amigo Carlos Sandoval, que estuvo con nosotros hace poco, Carlos Sandoval dice que En Sueños Matarás no le gusta para nada, ¿no? De todas mis novelas, porque, pues, sí, digamos que el artista intervino más sobre la estructura, por decirlo de esta manera. Entonces ahí hay un asunto que tiene evidentemente que ver con la inspiración, o con lo que llamamos. Perdón, Luis, adelante. ¿Es posible que una persona se haya dedicado durante una parte importante de su vida a escribir sobre un tema en particular, un tema político, un tema económico, porque le gusta, pues simple y llanamente, pero llega un momento dado en que el cuerpo, el espíritu te pide dar ese salto hacia la literatura, hacia escribir una novela, entonces, y de repente te encuentras que comenzaste algo que como que ya, como te diría yo, no estás en ese medio. Y les digo, a mí me gustaría escribir, por ejemplo, una novela que se llame Otra historia de amor, enfocada básicamente en la comparación tiene algo de político y algo, por supuesto, y mucho de amor, pero es el contraste entre una historia de amor entre la gente pudiente y la gente que no lo es, pues, las dificultades entre uno y otro. Entonces llega un momento de repente que no sé si es porque, qué sé yo, estaba metido en otras cosas, que la musa como que me dijo, chao contigo, ahí no me meto porque no es cosa, eso no va conmigo. Yo creo, Luis, que sin duda la escritura tiene un espacio, pues tiene su momento. Y sin duda, si ese proyecto a ti te llama y te reclama y lo tienes allí constantemente, ¿sabes? Como si fuera algo, una protuberancia, pues, que tienes allí debajo de la almohada cada vez que te acuestas y dices, wow, mi proyecto, mi novela, esta historia que quiero contar, en algún momento, lo quieras o no, vas a encontrar el tiempo para sentarte a escribir esa novela, porque te lo está reclamando la obra y te lo estás reclamando tú mismo como autor lo de hacerlo. De manera que es eso, ¿no? Toda persona que siempre te dice, yo tengo una idea para un guión de una película, o yo tengo una idea pero para una novela, pero no he terminado de concretarla, tú dices, si la quieres realmente hacer, lo vas a hacer. Es como cuando te gusta una chica, que tú buscas todos los medios posibles para lograr salir con la chica, invitarla y cortejarla. Lo haces,
¿no? Y te la juegas, y a lo mejor fracasas estrepitosamente en el intento, pero tú dices, pero me la jugué, concienzudamente lo hice y me la jugué. Y en ese sentido, para responder rápidamente a la inquietud que tenías, yo creo que es útil siempre lo que decía Fedossi, cuando uno hace ese itinerario de decir, qué quiero contar, en qué orden lo voy a contar y cuáles son como los 3 grandes actos dramáticos de esta historia que quiero contar. A lo mejor al momento de contarlo, uno se pierde en los caminos, ¿no? Uno se sale del itinerario, pero es muy útil tener el mapa, ¿no? Tener ese mapa de hacia dónde voy y sobre todo hacia dónde quiero llegar es fundamental tenerlo, o bueno, por lo menos en mi estructura, en mi técnica para escribir, agradezco mucho tener ese mapa, aunque sea para perderme en el camino. Bueno, yo les tengo así como un grupo de preguntas que las podemos responder después de la pausa comercial. Pero bueno, una tiene que ver, entiendo que para ser escritor lo primero que hay que hacer es ponerse a escribir, ¿no? Agarrar el papel y el lápiz o el teclado y ver qué ocurre. Pero ¿qué género es el que ustedes recomiendan para una persona que se quiere iniciar? Entiendo que el cuento es uno de los más difíciles. La novela, por supuesto, también requiere un desarrollo importante de técnica, etcétera. Pero para una persona que dice, bueno, quiero comenzar a escribir, pero ¿qué escribo? ¿Cómo se maneja esa parte? Y también el de las condiciones, ¿no? Porque en estas cosas a veces atenta el tiempo, atenta la tranquilidad, el no estar en un lugar tranquilo, el día a día, cuando no se hace de la escritura un oficio, hacer el oficio de escritor requiere ciertos sacrificios y cierta, no digo técnica, pero ciertos compromisos. Eduardo, yo creo, bueno, por mi parto de mi experiencia personal y también de los talleres narrativos que he tenido oportunidad de tomar, yo sí creo que debería uno por tratar de comenzar por contar un cuento lo más, de la manera más sencilla, más directa y redonda posible. Yo creo que esa labor de hacer un cuento decente es la manera en que uno se puede demostrar a sí mismo que es capaz de escribir y que además ese cuento que ha hecho, como decía Miguel de Montaigne, supera el implacable juicio de la propia conciencia, ¿no? Es decir, tú dices, oye, me quedó mejor, puede que escriba un próximo cuento y me quede aún mejor, quizás sea difícil lanzarse a la escritura como un novelista de una vez, pero bueno, se han visto casos. Yo solamente de lo que te digo es, desde mi experiencia, creo que uno debería plantearse escribir un cuento, un relato corto, o bien indagar con la microficción, y luego a partir de allí uno va, como lo que te digo, como el artesano, como el carpintero, va asumiendo destrezas hasta que llega un punto en que se siente un poco más cómodo en la elaboración de eso. Me imagino que en el caso de los poetas también consiste en eso, ¿no? Luego de leer mucha buena poesía, decir, es esto, ¿no? He logrado mis primeros poemas y el juicio de mi propia conciencia me dicen que son unos decentes poemas, que son unos buenos poemas. Fedossi. Sí, cada escritor es un caso, por supuesto, como lo dejó claro José. Bukowski decía que él empezó a escribir novela cuando ya era un burgués acomodado y famoso, ¿no? Él decía, yo escribía poesía porque era un borracho y no tenía plata. Entonces, entre las borracheras y la falta de dinero, pues lo más fácil era escribir poesía, así decía Bukowski. Y luego que los poemas me hicieron famoso, y tuve un poco más de dinero, entonces me dediqué a escribir novela. Lo que calza con aquello de que la novela es un producto o un objeto burgués, ¿no?
nacido, nacido con la burguesía, con el nacimiento de la burguesía. Sí, uno, de todo caso, que es el mío también, yo empecé con historias cortas. Uno cree originalmente, o en el caso mío, vuelvo y repito, haciendo las mismas aclaraciones que hace José, yo pensaba que escribía cuentos y a lo mejor eran simples anécdotas. Creo que entre la historia escrita y la anécdota, el cuento es otra cosa. Después uno se da cuenta que el cuento es otra cosa. Pero uno empieza escribiendo lo que uno en ese momento considera un cuento, a lo mejor es una simple historia divertida o trágica. En los aficionados, cuando comienzan a escribir historias, yo también pasé por ahí, no estoy criticando a nadie, siempre la gente se muere, termina muriéndose, pasándole algo terrible. Y uno poco a poco va dándose cuenta que no tiene que una buena historia no necesariamente tiene que matar a alguien al final para ser buena. Pero por ahí se va, ¿no? Contando historias cortas, con el tiempo se da cuenta que eran historias cortas, después dice, oye, déjame ver qué es esto realmente de un cuento, y se da cuenta que es algo más complicado, digamos que es un texto que habla mucho más desde los silencios, un doble nivel de historias, etcétera, y va perfeccionando. Entonces, quizás vas desde las historias y estas anécdotas cortas al inicio, pasas a un pequeño intento de novela, lo dejas, luego empiezas a averiguar realmente, oye, ¿qué es escribir realmente un cuento? Y ya como tienes más experiencia, te atreves, o uno de los casos más difíciles o más raros es pasar de la poesía a la narrativa, y el otro que también es excepcional, que es pasar de la narrativa a la poesía, y es más raro aún, pero así va, depende del nivel de reto también que uno tenga. Yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Voy a hacer un comentario y quiero ver qué tan de acuerdo o no están con él. El famoso escritor y crítico de arte H.G. Gombrich, el autor de la historia del arte, la famosa historia del arte, él decía que un buen artista, por lo menos en lo que se refiere al acto, al arte pictórico, era aquel que era sincero al momento de hacer su obra. Y un buen espectador de arte es aquel que se llena con cualquier obra, que ve una obra y con sinceridad dice, esta me llena, así sea una porquería. Lo mismo aplica para la literatura, es decir, un buen escritor, con independencia que utilice técnicas elaboradas o no, es aquel que es sincero al escribir, o eso no aplica. A ver, ustedes lo decían hace un rato, un escritor a lo mejor de un bestseller y no es tan sincero porque lo que está buscando es ganar dinero y ya tiene un guión preestablecido de cómo va a desarrollar la trama, etcétera. Pero a la buena literatura eso aplica, la sinceridad, ¿o no? Bueno, yo me adelanto a Fedossi, y a lo mejor tenemos visiones encontradas. Yo sí creo que el valor de la búsqueda de la autenticidad, de la sinceridad, de la honestidad es importantísimo a la hora de ofrecer pues esa obra que quieres hacer. Yo al menos lo valoro muchísimo, y además lo sé como aprender, lo sé captar a la hora en que tengo un libro, ¿no? Yo digo, este es un autor al cual esta historia le importaba, ¿no? Esta historia era para él importante contarla, lo hace no solamente como un manejo técnico, sino que también hay como un alma, hay como un espíritu allí muy honesto que uno sabe percibir y dices, wow, está entregando, es una especie como de Prometeo que se está quitando el fuego a sí mismo para entregarlo a ese artefacto que es su libro, y que cobre vida de alguna manera dentro del libro, dentro del dispositivo, y por lo tanto también se pueda comunicar con el fuego del lector. Una entrega. Estás entregando. Ahora, ¿por qué Fedossi va a estar en contradicción con eso? No, quiero escuchar a Fedossi a ver qué opina, sí. A ver, bueno, quiero decir, por ejemplo, que me parece que un autor
A mí me preocupa menos, tú no grabas el bestseller, que es la mesa en esta conversación, a mí me preocupa menos el bestsellerista, el que pretende, por bestsellerista, un bestsellerista, escribiendo para traer a un lector, entretener. Te estamos perdiendo, Fedosi. Sin mayores intenciones. Dan Brown nunca. Ajá. ¿Ahora? Ahora mejor. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ok. Como decía, un bestsellerista me preocupa menos que un escritor que pretenda pasar pisito. Un autor de bestsellers, nosotros sabemos a lo que va. Él te pretende entretenerte, divertirte, que pases un buen rato y incluso que ni siquiera pienses, ¿no? Sino que pases tu buen momento. Entonces, de alguna manera, el bestsellerista es honesto. Es honesto en el sentido de que, bueno, mira, esto es lo que vamos, ¿no? Y esto es lo que te estoy entregando. A mí me preocupa más aquellos escritores que más bien pretenden pasar por exquisitos, escribir un poco o escribir mucho a la moda, enrevesado o a la moda. Estos son los temas del momento. Bueno, se está escribiendo mucha literatura, me van a disculpar las feministas, protagonizada por mujeres, y entonces no voy a escribir un libro de cuentos donde todas las protagonistas sean mujeres. Eso me parece menos honesto que la honestidad del bestsellerista, por ejemplo, ¿no? O este es el estilo que se está escribiendo en estos tiempos, me van a publicar en esta editorial. Bueno, evidentemente uno siempre también escribe con una cierta intención hacia un determinado lado, a ver si le interesa a un determinado lector, ya hemos dicho. Pero bueno, voy a escribir, está de moda escribir cuentos de 20 páginas, y yo lo que escribo ahora son relatos de 20 páginas, cuando antes escribía relatos de 2 o 3 páginas. Entonces ahí es donde está el tema de la honestidad que realmente me preocupa, por supuesto, en la literatura. Es casi como la música cuando se va poniendo de moda. Lo que están consumiendo en música es y nos vamos por acá y lanzan a los intérpretes por otro lado. Pero lamentablemente llegamos ya al final del programa. Para mí ha sido un placer tener a José Urriola en el día de hoy, a Fedosi Santaella. Estoy seguro de que vamos a tener la oportunidad de conversar de nuevo porque quedan muchísimos temas. A mí me gustaría, para el próximo programa, me gustaría saber si existe un mal final o es un mal comienzo en una novela. Oye, qué bueno. Muy bien. Las dos cosas. Encantados. Ya hablaremos de eso. Sí, nos encantará estar aquí hablando de esos temas y de otros más. Que se seguro, hasta pronto. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Alexia. Un abrazo grande. Muchas gracias, Alexia, por tu apoyo. Claro que sí. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Buenas noches.